La inteligencia artificial nos interpela a todos y además es un reto para todos, la desconocemos, estamos pensando en ella y queremos aprenderla. Si vemos una imagen, y ahora está muy de moda hacer esto, en una imagen que nos llega por cualquiera de las redes sociales, nos planteamos, ¿es una imagen real o está generada por ordenador? Y el gran problema no es decidir si es real o no, el problema está en que nos lo planteamos, tenemos nuestras dudas. Estamos enfrentándonos a una realidad cambiante en la que no podemos decidir qué es cierto y qué no lo es. Y esto, la verdad es que en educación es importantísimo, porque la educación tiene a su alrededor lo que es la creación de los ciudadanos del futuro. La inteligencia artificial está en todos sitios. La inteligencia artificial se puede encontrar gestionando los semáforos de una gran ciudad. Se puede encontrar localizando los aviones y los barcos en tiempo real, en todo el planeta. Se puede encontrar en los aparatos electrodomésticos de casa que nos barren o cierran y abren las persianas. Se puede encontrar detectando el cáncer o ayudando en salud a trabajar cada vez mejor con tomas de decisiones que son muy vinculadas al bienestar de las personas. Y el ChatGPT, todo lo que está llegando ahora, desde los modelos de lengua con bases de datos de gran dimensión, es algo que en realidad es la punta del iceberg. La inteligencia artificial se puede definir de muchas maneras y la verdad es que cada vez se ha ido elaborando una definición más compleja. A medida que las máquinas conseguían algunos de los objetivos de la inteligencia artificial, definíamos de nuevo qué es inteligencia artificial. Si vamos a mirar lo que es el diccionario de María Molinet, dice que es un sistema de software que hace posible que un ordenador piense o funcione de forma similar a la inteligencia humana. Es decir, que aprende, que razona, que se autocorrige y se adapta. Si miramos el diccionario de la Real Academia, veremos que habla de disciplina científica, que es capaz de crear programas informáticos para realizar estas operaciones complejas que realiza la mente humana, es decir, el aprendizaje, el razonamiento lógico, la autocorrección. Y si miramos lo que dicen actualmente las grandes empresas que están relacionadas con la gestión de los contenidos, nos hablan de una rama de la ciencia computacional, estamos hablando de informática, que desarrolla sistemas capaces de ejecutar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Y sobre todo son todas aquellas que son capaces de aprender, de interpretar visualmente, de comprender el lenguaje humano, de contestar o resolver problemas y reescribirse a sí mismas para poder mejorar donde se ha equivocado, superar los errores. El impacto de los sistemas de inteligencia artificial en educación es enorme. Y no solo porque estamos elaborando componentes e infraestructuras que se relacionan con todo lo que aprendemos a la hora de trabajar el currículum de formación profesional de informática. Tenemos todos los sensores, o tenemos los cableados, la conectividad, la nube, todo lo que son los componentes de inteligencia artificial se han de incorporar a los nuevos currículos. También porque los programas desarrollan aplicaciones que pueden ser muy útiles en educación. Y además son aquellas automatizaciones del trabajo más administrativo que a los docentes nos cuesta más de trabajar, ¿no? Nos cuesta más elaborar. Pero es que todo esto tendrá un impacto en las dinámicas de uso, incluso de abuso de la inteligencia artificial. En educación podemos decir que necesitamos trabajar la formación para estos técnicos y alumnos que tienen que desarrollar componentes y aplicaciones, pero sobre todo hemos de hacer programas de incorporación digital para el profesorado, de formación, de trabajo de proyectos y redes con otros países para poder gestionar el sistema que representa la inteligencia artificial en todos sus dominios. Pero sobre todo lo que nos encontraremos son temas de implicación ética, son temas de construcción social, construcción económica, construcción laboral. Tendremos todos los retos que afectan a la vida personal y profesional de todos los ciudadanos. Y aquí es donde generalmente hemos de pensar en cuestiones de inclusión, en cuestiones éticas, en cuestiones de equidad y en cuestiones de justicia para todos. Porque esta es la gran transformación. El compromiso de conseguir una mejor sociedad nos exige también desarrollar y trabajar mejor en la inteligencia artificial. Una calidad de los sistemas digitales puede garantizar una mejor calidad de nuestras relaciones
las formas en que nos organizamos, incluso en la democracia propia de los estados. Pero la inteligencia artificial no es un concepto nuevo. La idea viene muy antiguo, de la lógica socrática, viene de los hebreos, los árabes, el mundo medieval, el intento de conseguir los árboles de decisión, los árboles de la ciencia, de Ramon Llull o más tarde Spinoza, en el mundo del Renacimiento, incluso el mundo moderno. Pero lo que están aportando todos ellos es sobre todo la idea de que la clasificación de la realidad puede interpretarse, comunicarse y que todo el mundo llegaría a entenderla si se explica adecuadamente. Esta automatización de las preguntas y respuestas es lo que nos lleva a la idea de la inteligencia artificial. A mí me interesa y me gusta particularmente Ramon Llull porque sobre una idea de Carlos Sierra, del CSIC, trabajan y señalan lo que Ramon Llull aportaba cuando intentaba automatizar el lenguaje. Y lo intentaba automatizar diciendo, bien, voy a organizar una escuela de lenguas orientales, donde se explique el árabe, el hebreo, el latín, etc., pero para intentar convencer a la gente, ¿no? La gente en su caso era intentar convencer a los infieles de que su planteamiento y su pensamiento divino era mejor que otros. Y lo hace desde buscar conocimientos inteligentes, desde buscar las interacciones entre las personas y desde buscar las actividades de motivación y de convicción que puede tener la parte más emocional. Y estos tres niveles, el conocimiento, la interacción y la motivación, tiene un eco en lo que hacemos actualmente en pedagogía, y tiene un eco porque cuando hablamos de personalización y hablamos del diseño universal de aprendizaje, estamos hablando también de intentar trabajar desde el conocimiento, los procedimientos y las actitudes, para personalizar las respuestas. Ahora bien, el concepto de inteligencia artificial, como lo conocemos hasta ahora, se asigna siempre o se atribuye a Alan Turing. El test de Turing, que él en 1950 propuso para entender si una máquina estaba teniendo un comportamiento inteligente, para nosotros es el principio de la inteligencia artificial, el primer concepto básico. Él propone un evaluador humano que ha de juzgar una conversación que se da en lenguaje natural entre un humano y una máquina, pero él no los ve, no ve a ninguno de los dos. Y él es el que ha de hacer preguntas y respuestas y está entrenado y diseñado para generar respuestas similares a las humanas, ¿no? Con el lenguaje natural. Y él dice, sí puedo hablar con uno y otro, con la máquina y el humano, y no soy capaz de distinguir quién es quién, qué respuesta es de máquina y cuál es humano, es que la máquina está mostrando un comportamiento inteligente. Y esto es importante porque después el nombre de inteligencia artificial que propone John McCarthy pocos años más tarde se basa precisamente en este concepto. John McCarthy propone hacer una conferencia en verano en Dartmouth College y con diferentes colegas, de hecho hay casi 10 personas, todos hombres y todos blancos y todos norteamericanos, angloparlantes, y esto es importante porque luego veremos qué repercusiones puede tener este planteamiento tan poco inclusivo. Todos ellos intentaban hacer una máquina que fuera capaz de utilizar el lenguaje desde la abstracción, los conceptos y la resolución de problemas en todos los ámbitos, que además estuviera capacitada para mejorarse a sí misma si tenía errores. Y esta máquina, que la ponen en marcha también en 1959, es decir, desde que ensayan en el 56, en el 59 van desarrollando esta idea, en realidad todos ellos lo que quieren es buscar una máquina que imite al ser humano y que sea capaz de autocorregirse. Bien, la verdad es que esto es muy difícil, sobre todo porque intentan concebir el lenguaje como la comprensión jerárquica de los conceptos, de los nombres o de la parte lexical. El gran cambio llega bastantes años más tarde con 3 personas. Con Iván, bueno, los dejamos aquí. Estas personas se presentan a un concurso y lo ganan. Es en junio de 2012 y han puesto en contacto, en conexión, en red, 16.000 ordenadores, que además se entrenan a sí mismas para reconocer sencillamente qué es la cara de un gato y qué no lo es.
pero han observado para conseguirlo 10 millones de imágenes de gato. En aquel momento estaba muy de moda poner gatitos en Internet y en YouTube y tuvieron la suerte de tener una gran cantidad de base de datos. Y con esto hicieron unos algoritmos que no pretendían entender qué es un gato, si es un mamífero que maulla, que come animales o que... No, intentaban ver si la palabra gato, si el píxel de gato, si la cara del gato salía pues, en un contexto o en otro, si lo podían reconocer, ¿no? Hoy en día esta técnica, que no es lexical, es una técnica de frecuencia estadística, es la que funciona en la base del ChatGPT, del buscador de imágenes de Google o en todos los algoritmos de Facebook. Aquí está el principio de la inteligencia artificial tal como la hemos visto en los últimos meses, en los últimos años. Y es una evolución rápida, es una evolución multimodal, que empieza con los gatitos, pero pasa al texto, el texto después se convierte también en generador de imagen, de vídeo, de sonido, y ahora cada semana hay alguna cosa nueva. La verdad es que tenemos 3 grandes ámbitos, 3 grandes algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y entre ellos intentan llegar a la utopía de esta inteligencia artificial general. ¿A qué llaman inteligencia artificial general? Pues a una inteligencia que fuera capaz de resolver todos los problemas a la vez y que fuera capaz de resolver la comprensión y contestación e interpretación de un texto y de una imagen y que además pudiera resolver problemas de localización y que además pudiera resolver problemas de gestión del tráfico, etcétera, etcétera. Por ahora esto queda muy lejos de la verdad, porque tenemos una inteligencia artificial reactiva que está muy consolidada, que lo podemos encontrar en, pues en los electrodomésticos que están batiendo en casa, la roventa, o los semáforos que están organizados en la ciudad, ¿no? El gran logro de esta inteligencia reactiva fue cuando en 1997 el Deep Blue ganó a Kasparov en una competición de ajedrez. En esta competición de ajedrez dicen que Kasparov vio una jugada un poco atípica y pensó que la máquina lo quería engañar y entonces se distrajo y ya no jugó bien. La verdad es que la máquina estaba programada para poder plantearse todas las posibles variantes de la jugada después del movimiento del contrario. Y en este caso concreto, el movimiento del contrario generó tantas respuestas que no tuvo tiempo de contestar y utilizó la alternativa, que era, muy bien, haz una jugada inocua, que ni gana ni pierde, que no altera el producto y que al mismo tiempo permite más tiempo para pensar. Y ahí es donde efectivamente empezó a ganar al humano, ¿no? Tenemos también la inteligencia predictiva. Es la que vemos en YouTube cuando nos sugieren las siguientes imágenes o las siguientes películas a ver. Es la que nos da el tiempo, es la que cuando hemos visto 3 películas en Netflix o en cualquiera de los canales que ahora están de moda, nos sugiere también cuáles nos ha de gustar. Esta predictiva se basa estrictamente en una estadística de acciones previas. Y esto es también muy grave, porque si siempre basamos la sugerencia en lo que ya ha pasado, nunca cambiaremos el mundo. Al contrario, lo que vamos a notar es que todo lo que ya ha pasado se amplificará, se cronificará y puede acabar creando un mundo absolutamente injusto. Y aquí sí que se ha de poner en relieve todo lo que puede pasar cuando uno dice, bueno, pues es que en un sector de San Francisco hay mucha más delincuencia, muchas más denuncias, más policía. Sí, pero ¿por qué hay más denuncias? Pues porque el policía está allí al lado. Y cuando 2 se pelean al cruzar una calle, enseguida aparece la policía. Hay otros barrios donde 2 se pelean, bueno, y llegan a hacer las paces antes de que llegue ningún policía, porque hay pocos. Con lo cual, donde había más policía es donde va a seguir habiendo más policía, se detectará mucho más las faltas. Y esto es uno de los problemas que vamos a encontrar. La inteligencia artificial basa su proceso en estadística predictiva a base del pasado. La que estamos descubriendo ahora en enseñanza, que es la generativa, la inteligencia artificial generativa, es especialmente atractiva para nosotros. Es la que está debajo del sustrato del ChatGPT, del Gemini o de cualquiera de los algoritmos que han salido actualmente para trabajar los contenidos. Esta es aquella que nos acerca no solo a lo que ya ha pasado, sino a ocupar
la hipótesis de cosas que no tengo suficientes datos para poder determinar, pero los puedo deducir, lo puedo inferir de lo que conozco, crea clasificaciones y es mucho más creativa. Aquí sí, tenemos incluso esta que aprende de lo que le contestamos nosotros, personaliza la enseñanza. Y aquí, a partir del septiembre del 2023, la OpenAI sacó al mercado el ChatGPT 3,5 públicamente y el 4 ya poco después pagando, y ha generado una aluvión de posibilidades, porque ya hemos empezado a saber que si sabemos hacer la pregunta adecuada, si utilizamos los prompts adecuados y le damos los contextos adecuados para que pueda interpolar aquellas respuestas que inicialmente no tiene, la máquina aprende con nosotros. Nosotros decimos, hemos de aprender a hacerle preguntas. Muy bien, cada vez que nosotros aprendemos, la máquina aprende de nosotros y de todos los otros usuarios que están conectados al mismo tiempo. Y aquí sí que empiezan a salir estas que son personalizadas. Copilot, que ya es tu Copilot, ¿no? Ya es aquella herramienta que se personaliza en cada una de las posibilidades. Aquí veremos, creo yo, unas grandes posibilidades en educación y en personalización, en equidad y en trabajo de soporte y apoyo para todas aquellas personas vulnerables que necesiten algún tipo de adaptación. No necesariamente porque tienen alguna discapacidad, sino sencillamente porque no tienen tiempo para escuchar o para ver, y ahí vemos que ya hay herramientas para resumir un vídeo de YouTube, y a ver si te interesa, para resumir un artículo, para ver cuáles son de los 5 artículos que tengo delante los que más se ajustan al tema que me interesa trabajar o investigar. Son sistemas multimodales, abiertos, de aprendizaje continuo, transmedia, que nos entran o nos hacen entrar en el mundo de la transliteralidad. Ahí también veremos nosotros cómo cambia la enseñanza, cambia el aprendizaje, porque lo importante es ver que a medida que sabemos cómo funciona la máquina, también sabemos cómo funcionamos nosotros, cómo pensamos, cómo nos acercamos a los contenidos, a la realidad, al aprendizaje, a nuestras propias estrategias, cómo descubrimos alguna cosa sobre la inteligencia, sobre la comunicación o sobre la convivencia entre los hombres, las personas, las mujeres, los niños, las máquinas y todo lo que está en este mundo global e híbrido. ¿Cómo funciona? La inteligencia artificial clasifica, cuantifica y proyecta valores. Y vamos a quedarnos con esta diferencia. No se emociona, no responde de forma reactiva a una sensación o un sentimiento, está trabajando sencillamente con la proyección de datos, con la elaboración de estadísticas, con la extrapolación de los datos que todavía no tiene, pero que cree que va a necesitar, ¿no? Y funciona como cualquier máquina. Entran los datos, hay unos algoritmos de proceso y salen unos resultados. Esto es importantísimo porque en función de la calidad de los datos que proporcionamos, y necesita muchísimos para operar, dependerá muchas veces la respuesta que nos da. Los datos pueden ser muy variables. Mucho. Pueden ser las caritas de gato, de perro, de tigres, e intentar clasificar imágenes por pixels, por edges, que dicen en inglés, por trazos. Ya es lo mínimo que puede identificar. Estos trazos no son un copyright de nada, sencillamente tiene que utilizarlos, buscarlos, encontrar patrones de ocurrencia, patrones de comportamiento para poder ver si los animales, las palabras, lo que está analizando se puede clasificar en el mismo grupo o en otro diferente. Estos datos que entran a los procesos, a los algoritmos, que en realidad trabajan en diferentes capas. Las capas de los algoritmos, que lo podéis encontrar en internet, en cualquiera de los dibujos, trabajan a partir de esas células que dicen, bueno, muy bien, entran unos datos. Si tengo una base de datos muy amplia, puedo encontrar las correspondencias, la identificación, los matchings que dicen. Estas identificaciones, bueno, si es directo, ¿no? Si tengo un perro y es muy parecido al que estoy entrándole, pues ya sé que es un perro. Pero si no, pasa a las siguientes capas, que son capas de valoración del riesgo de la respuesta, de valoración de índices de error. Y es capaz entonces de decir, uy, esto tiene un 60% de posibilidades de que sea un gato, un 40% de posibilidades de que sea un perro, estos pixels tienen un 40% de posibilidades que estén también en otra imagen, estas palabras, y así trabaja por los niveles de detección de error, búsqueda del mínimo error.
Y aquí, incluso autocorrigiéndose con todas las capas superficiales que le puedas poner para evitar que diga pues, palabras violentas, para evitar que ponga imágenes pornográficas, cualquier cosa que le pueda poner encima, va a ir trabajando siempre con las multicapas de interpretación. Interpreta los datos, los valora, los selecciona y emite una respuesta. Es importante ver que todo este proceso sigue siendo un proceso matemático. No es un proceso lingüístico, no es un proceso emocional, no son ideas que están seduciendo a la máquina para que nos dé una respuesta concreta. Etiqueta por valores numéricos, por porcentajes de error, por aproximación. Y los resultados pueden ser buenos, malos, depende. De hecho, hay errores sobre los datos, hay errores sobre los algoritmos y hay errores sobre los resultados. Vamos a ver alguno de ellos. Si tenemos un agente de inteligencia artificial que está reconociendo, que está cuantificando, que está reajustándose para poder dar una respuesta, puede haber un error en la base de datos. De hecho, hay muchos sesgos que son famosos. Esto recordaréis, supongo, en los que había una comparación que se había de clasificar si era un perro, un chihuahua, o si era una magdalena, un muffin, que decían. Y de hecho empezaron a clasificarlo y con que era una búsqueda supervisada, los supervisores detectan que pues hay muchas confusiones, ¿no? Y de hecho es un meme, dicen que igual no era tan cierto, pero sí es cierto que se han producido errores terribles y algunas veces absolutamente inaceptables. Cuando uno confunde una magdalena con un perro, pues la verdad es que la cosa no funciona. La base de datos queda corrupta, ¿no? O sea, hay que cambiarla. Pero también se detectó en su momento y hubo una denuncia por alguien que decía, oye, que está pasando todas las fotos que tengo del Facebook, de mis amigos y de las redes sociales por el buscador y me clasifica unos cuantos como orangutanes. Y es porque no había ninguna base, en la base de datos no había ninguna persona de color. La máquina no podía reconocerlo. Esto realmente es absolutamente inaceptable. Las bases de datos han de estar supervisadas al principio, aunque después se van realimentando a partir del aprendizaje de la máquina. Por lo tanto, hay algunas que son no supervisadas. Cuando ya está el ChatGPT puesto en el mercado, hay gente que no siempre le dice la verdad. Y le puede decir, oye, que 2 y 2 no son 4, que son 5. Ay, perdona, me he equivocado. Si después le dices, no, matemáticamente acude a una calculadora, no puedes, ya no te lo dirá. Errores que hacía al principio, la máquina ya no los hace después. De hecho, las bases de datos incorporan datos erróneos y los clasifica y los agrupa si no hay nadie que los depure o que los trabaje, con o sin metadatos. Luego hay sesgos que son propios de los algoritmos. Los sesgos de los algoritmos son imputables al proceso matemático que hay dentro. El algoritmo de inteligencia artificial es un algoritmo estadístico que determina la respuesta por medianas, por errores, etc., pero no sabemos cómo lo hace de verdad. Las capas están ocultas y con que esta posibilidad de retroalimentarse y autocorregirse es interna, no sabemos si hay un error donde lo ha producido. De hecho, hubo una incorporación clarísima de la necesidad de hacer lo que se llama ahora explicabilidad, cuando los primeros algoritmos que identificaban la diferencia entre un lobo y un husky, un perro, empezaron a equivocarse específicamente con los huskies, con los lobos, diciendo que era un perro. Y dijeron, bueno, pero ¿por qué te equivocas en esta foto exactamente? ¿Por qué te equivocas en esta identificación y no en las demás? Y la máquina explicó, el algoritmo explicó y señaló las zonas en las que se había basado para ver si era un perro o un lobo. No eran las orejas, no era la nariz, no eran los dientes, era la nieve del fondo, porque todas las fotos que tenían identificado y que había identificado él como lobos tenían nieve al final. Bueno, si hubieran cogido fotos de otros países, no solamente del Canadá, no hubiera pasado. Pero la verdad es que el algoritmo no supo interpretar dónde tenía que fijarse a la hora de identificar el perro. Son algoritmos pervertidos y tienen que volverse a elaborar. Hay otros sesgos que son imputables a los profesionales, diría yo.
pero son sesgos de respuesta. Si todos los profesionales que tenemos para programar, para depurar, para estudiar las bases de datos son varones, blancos, anglófonos, aquello que decíamos al principio, y de clase acomodada, está claro que algo va a ir mal. Y de hecho, en 2018 se hizo un estudio comparativo para discriminar diferentes caras, se decía un hombre pálido, una mujer pálida, un hombre moreno, una mujer morena, etc. Y el máximo error en todos los algoritmos, Microsoft, IBM, etcétera, etcétera, salió en las mujeres morenas, las mujeres de color, o mujeres morenas, porque sencillamente buscaban diferencias en 4 tipologías. ¿Por qué? Pues porque en todos ellos había poca información sobre las mujeres, había poca información sobre las mujeres morenas, había poca información sobre la diferencia entre una mujer morena y un hombre moreno, una mujer blanca y una mujer morena. Es decir, estaba mal organizado el sistema de recogida de datos. Y esto es imputable a la poca diversidad, a la poca inclusión que tienen a veces los equipos de trabajo de la inteligencia artificial. Y aquí ya hay un problema que tenemos que afrontar nosotros. Hemos de estimular el estudio de STEM, inteligencia artificial, robótica y todo lo que haya por delante dentro de lo que sería el colectivo de las niñas, el colectivo de la gente más vulnerable, el colectivo de las personas que pueden después encontrar un sesgo en contra de sus propios intereses. Y la inteligencia artificial algorítmica es la que está acercándose a la información de la inteligencia artificial general. De hecho, la gran diferencia es que los humanos trabajamos el lenguaje para compartir ideas, sentimientos, códigos lingüísticos. La inteligencia artificial lo que hace es construir textos a partir de estos algoritmos, con el cálculo estadístico, las proximidades del discurso, pero no tiene ni sentimientos, ni emociones, ni ideas. No piensa, no siente. De hecho, yo le he preguntado al ChatGPT y le he dicho, a ver, puedes describirte como si fueras una persona. Si fueras una persona, ¿cómo te describirías? Hacedlo vosotros. Pero le habéis de decir esto, se le ha de entrenar como si fueras una persona. Si no, te dirá, no, es que no soy una persona, soy un modelo de lenguaje. No, pero como si fueras una persona. Y te dice, pues yo tengo una gran memoria, tengo muchas ganas de ayudar, pero no tengo emociones, no tengo un lenguaje neutro, no tengo sentimientos. Entonces coges esto y se lo presentas. De hecho, yo le he preguntado al ChatGPT, oye, si tuvieras un profesor o una profesora que se describe así, ¿cuál sería tu diagnóstico? Como si fueras un gran experto en psicología, en psiquiatría, ¿qué dirías? Y la verdad es que da un poco de miedo, Si analiza esta respuesta te dice, hombre, pues una persona que tiene disociación de personalidad, que además es una persona que no tiene empatía, que es una persona que puede tener una patología sociopática, hasta esquizofrenia, es decir, te da una serie de diagnosis que dices, madre mía, una máquina que no responde al mismo sistema de lenguaje, al mismo sistema de construcción emocional que tenemos nosotros, ¿en qué medida ha de educar a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros alumnos, los ciudadanos del mañana? Ahí hemos de pensar. ¿Qué le podemos asignar a la máquina y qué es lo que no le hemos de asignar a la máquina? ¿Por qué va a ser tan imprescindible el profesorado en persona? El profesor, la profesora, los educadores, las educadoras. Precisamente porque las máquinas no van a poder hacer lo que ellos hacen. La inclusión pasa por reconocer el valor del profesor, la profesora, los compañeros, el valor del ser humano. ¿Puede ser docente el ChatGPT? Yo diría que no. Puede ayudar en clase, porque la inteligencia artificial discrimina, crea patrones, coordina, toma decisiones. Toma decisiones. Y tal vez aquí también hemos de parar un poco y pensar, ¿qué decisiones? ¿Quién ha dicho que las tome? Y si lo hace bien o mal, ¿quién juzgará estas decisiones? ¿Le pondrán una multa a la inteligencia artificial? ¿Le pondrán una multa al propietario, al que la ha fabricado? ¿Cómo vamos a trabajar todo eso, ¿no? Hay retos ahí, y hay retos importantes. Primero, porque nos jugamos nuestra propia identidad como personas, nos jugamos la forma en que aprendemos,
Nosotros aprendemos, pues aprendemos a través de activar la oxitocina, la adrenalina, a través de activar las emociones, la motivación, el interés. Si todo lo hacemos para intentar reproducir el sistema de aprendizaje de una máquina, ¿cómo vamos a trabajar nosotros después, ¿no? Y hemos de tener en cuenta que además toda la información que nos da, que la ha aprendido del ser humano, no está controlada en el sentido en que se ha de trabajar los temas de privacidad, de identidad, los temas de generación de datos personales, ¿no? De gestión de lo que es todo lo relacionado con nuestra identidad. Y no solo porque nos puedan robar la identidad, sino porque muy posiblemente están utilizando datos sensibles, datos que pueden estar relacionados con nuestros hijos, nuestro lugar de residencia, con lo que hemos ganado, con las marcas o con las notas que teníamos de joven, ¿no? Y tú dices, imagina que dentro de unos 20 años un banco que ha accedido a todas estas bases de datos, a todas, las de PISA, las de TIMSS, los resultados de competencias básicas del alumnado, decide a quién le va a dar una hipoteca y a quién no. Y dice, uy, con las malas matemáticas que tenía este chico a los 15 años, no se lo voy a dar. Con los malos resultados en lengua que tenía esta chica a los 15 años, no les voy a dar un seguro de vida. Es decir, vamos a tener una cantidad de datos que no sabemos qué usos pueden tener en el futuro y que nos hemos de plantear si los vamos a utilizar para el bien común o es un reto de custodia, de control y de supervisión a largo alcance. Y podemos seguir con este tema, porque no sabemos ni cómo se realizan las imágenes, los textos, en el fondo de los algoritmos, ni qué uso van a tener en un futuro. Yo podría poner unas preguntas, un reto, y preguntaros, a ver, entre una serie de imágenes que yo realizo, A, B, C, D, ¿cuáles son las que están realizadas por inteligencia artificial? Pero sobre todo me interesa que pensemos ¿por qué? ¿Cómo lo sé? ¿Qué hay que saber para saber que está hecho con inteligencia artificial? ¿En qué te has de fijar? Y en los textos igual. ¿Y cómo aplicaré entonces este conocimiento a mi vida profesional como docente? Existen herramientas para detectar si un texto está escrito con inteligencia artificial, pero hasta ahora la verdad es que son poco fiables. Y si solo son capaces de distinguirte con un 60% de fiabilidad si un texto está escrito con inteligencia artificial o no, no son muy útiles. O puedes decir, no, hombre, sí, identifica si una palabra está, si hay un plagio, porque esto se lo ha encontrado en Internet, te dice, mira, pues este 10% y estas palabras en tal artículo, esta cita en tal otro. Sí, vale, pero uno puede estar escribiendo un artículo sobre artículos de Internet y necesita citarlas, es decir, es muy complicado ver cómo trabajamos. Lo que sí está claro es que necesitamos saber cómo lo sé, necesito saber qué hacer cuando lo sé y cómo lo voy a aplicar en mi vida profesional. Y os pondré algún ejemplo. En el 2023, Grecia perdió el 25% de sus tierras productivas en un solo día. Y nos pasaron por Internet, por las redes sociales, fotos que te enseñaban el antes y el después. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ves estas noticias como puedes ver la de un personaje famoso vestido en ropa de esquí o visitando y hablando con otras personas que a lo mejor no son de buena compañía? ¿Cómo sabemos si eso es cierto? La verdad es que las fake news, todas estas informaciones que son inventadas, pueden llegar a trastocar el sentido de la acumulación cultural. Nuestra cultura se basa precisamente en esta acumulación. Si no podemos fiarnos de lo que vemos, de lo que hemos registrado, tendremos un problema a medio y largo plazo. De hecho, sí que era cierto, que Grecia perdió el 25% de sus tierras el año pasado, y es terrible. Pero hay que mirar las fuentes, no la imagen. Hay que mirar quién lo ha colgado, por qué crees que lo ha colgado, cuándo lo colgó, qué credibilidad tiene la entidad que lo hizo. Y aquí viene entonces todo lo que nos queda pendiente. Todo lo que nos queda pendiente de aquí en adelante es también vigilar cómo accedemos a este conocimiento, cómo acceden nuestros niños. Y el peligro de las pantallas es uno de los temas que ha corrido por todas las redes. Los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales de todo tipo están alertando de los peligros que tienen. Dicen que el primer momento en que hay un contacto
entre la inteligencia artificial y un bebé es cuando está en el vientre de su madre. Fijaros, antes de que pueda decir nada, muchas veces ya lo han puesto en Facebook, ¿no? Y pasan muchas horas. Dicen que a nivel mundial los usuarios están entre 3 horas y cuarto frente a las pantallas de un ordenador y 3 horas 43 minutos, es decir, casi 4, delante de su móvil. Son casi 7 horas largas, en las que tenemos al alumnado, en las que tenemos las personas conectadas a esto. Claro, solo el 29% de los niños y adolescentes españoles practican suficiente deporte. Aquí, estos 60 minutos diarios que hay. El gran problema de las pantallas no es que se estén muchas horas, es que dejan de hacer aquello que también es importante para su desarrollo. Y la inclusión pasa por recordar que necesitamos movernos, necesitamos hablar, necesitamos relacionarnos, necesitamos visitar el mundo. Visitar el mundo con los ojos de descubrimiento, con estos ojos creativos. Y aquí es donde nos encontraremos. Lo importante y el gran peligro de las pantallas no es si miran muchas horas, sino qué dejan de hacer, porque realmente necesitan caminar, necesitan hablar, necesitan desplazarse, visitar a otras personas, relacionarse con los demás, necesitan hacer ejercicio, necesitan crecer de forma armónica. Y PISA, en sus resultados, nos indica que precisamente dedicar 1 hora o 2 horas con un objetivo educativo es bueno, no es lesivo, al contrario, los alumnos están más satisfechos, tienen mejores resultados en matemáticas, en lengua, etc. Si se dedica ese tiempo, o más de 2 y 3 horas, a actividades lúdicas fuera de la escuela, entonces no, entonces sí que es un riesgo y es un problema. Y esto también nos interpela a todos, porque la correlación de PISA, si la vamos a mirar, está estrechamente ligada al presupuesto que se le dedica. Hay una correlación intrínseca entre la calidad de la educación y el rendimiento económico, aquello que se dedica a trabajar. En los países de la OCDE la correlación es muy alta, en Latinoamérica, en LATAM, es mediana y en los países que no están en la OCDE es bastante irregular. Sí que es cierto que los resultados PISA, además, nos indican que los países que están peor que las medianas o mejor que las medianas acostumbran a ser países que no tienen tanta equidad. Aquellos países, España está entre ellos, que están cerca de la mediana de la OCDE, tienen también mejores resultados en equidad. Y si miramos la equidad entre la inmigración y el resultado de matemáticas, veremos que hay algunos países que tienen poca inmigración y muy malos resultados, otros países tienen muchísima inmigración y muy buenos resultados, y hay unos cuantos países que están situados en esta zona de medias, ¿no? Como por ejemplo España y algunos países también sudamericanos, ¿no? Los riesgos del uso de la inteligencia artificial están ahora muy contrastados. La UNESCO, la OCDE, la Unión Europea ha señalado estos que son amenazas externas y amenazas internas, y las encontramos de forma muy explícita. Necesitamos más formación del profesorado, necesitamos un mejor conocimiento de cómo se aprende con estas máquinas, necesitamos más privacidad y control sobre los datos de las personas, más control sobre la veracidad de las afirmaciones, ¿no? Y además hay todas las recomendaciones que dice la UNESCO, no solamente en la formación docente, sino en estas plataformas de intercambio, en estas zonas en las que podemos nosotros también colaborar con los profesores, las escuelas, la investigación, las universidades. Porque así conoceremos mejor el impacto emocional en el alumnado. Conoceremos mejor cuáles son las herramientas para vigilar y controlar la privacidad de los datos, la identidad, la trazabilidad de todo lo que estamos haciendo, el control de estas falsedades y veracidades o elementos que salen en la red, ¿no? Nos interesa sobre todo el papel de las instituciones, porque está claro que sin control de los adultos y sin el apoyo de las instituciones, todas estas herramientas pueden ser un peligro en manos de los niños y de los adolescentes, no solo por lo que hace la máquina, sino por cómo puede impactar en su desarrollo personal. Y aquí tenemos todos los marcos de referencia para la evaluación digital docente o para la evaluación digital de los alumnos, que trabajan a fondo lo que llaman la readiness, la preparación de las escuelas para incorporar la inteligencia artificial o los resultados digitales. Y aquí está también Santillana y todas sus plataformas, ¿no? Está preparada la escuela,
Este es el gran debate. Yo creo que en este congreso llegaremos a conocerlo mejor, porque si la cultura humana ha dejado rastro de lo que era la escritura, ha dejado rastro de lo que eran los diarios o de lo que son las redes sociales, en un futuro los rastros que queden en la inteligencia artificial hablarán de nosotros, de todos nosotros. La educación ha de hacer posible una sociedad inteligente, ética y sostenible. Y no aprendemos de lo que vemos o de lo que nos dicen o lo que leemos, sino de lo que pensamos y compartimos cuando lo leemos, lo vemos y lo vivimos. La inteligencia artificial no nos ha de aislar de los demás, porque los otros nos hacen humanos. Gracias a todos vosotros que